El día de hoy te presentamos a Jesús, Redentor, Maestro, Mesías, Salvador y Rey. Somos Iglesia Nueva Vida Estelí y te invitamos que nos acompañes a nuestro en vivo. En breve, comenzamos. Aquí, dando la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y a todo el auditorio. Quisiera agradecer su apoyo que recibimos en las redes sociales a través de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales. Me gustaría que todo el auditorio le diera una cálida bienvenida. Gracias al Señor. Como saben, como les comentaba, nuestros pastores están en una actividad ministerial que requieren su presencia fuera de aquí, de este distrito. Están cerca de aquí, están en Ocotal, pero seguramente nos escucharán y nos estarán viendo y seguirán esta palabra con inquietud también. Bueno, hoy, como comentaba el auditorio, hoy tenemos un pequeño examen, donde lo primero que pregunto es ¿cuál es la respuesta? Ahí está, y ahí me podéis decir ¿y cuál es la pregunta? ¿Verdad? ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, las preguntas y las respuestas las vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. Vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando cada pregunta y cada respuesta. La respuesta al final nos va a llevar todo a un mismo camino, nos va a llevar todo a un mismo hilo. Y antes de empezar, introduciendo un poco la prédica, como saben, los que me conocen, algunos que me conocen saben que trabajo cara pública en una tienda, ¿verdad? Y ahí, cuando estoy en la tienda, pues poquito a poco vas cogiendo confianza con las personas que vamos hablando. Y las personas me van trayendo, abriendo sus corazones y me van hablando un poco más de su vida. En el momento que cogen confianza, ya hablan conmigo y me comentan cosas, como por ejemplo, he podido hablar con una una señora casada, que lleva como 9 meses separada, que tiene 3 hijos, y me preguntaba, sabiendo que yo soy español, que si era muy difícil trabajar en España. Y no es fácil. No es fácil porque requiere una documentación, requiere un papeleo, pero lo que me llevaba sobre todo es a esa inquietud que ella tenía sobre su vida, donde su marido la acababa de dejar y no sabía cómo afrontar porque trabaja en una fábrica donde gana 2.000 córdobas a la semana, que no es suficiente como para poder mantener a una familia de 3 hijos y ella en una casa cuando encima tienen que pagar alquiler. Y los alquileres aquí en Estelí no son nada baratos. Eso es una de las inquietudes que me planteaban y me preguntaba que cómo podía hacer para salir de eso. Era una primera pregunta que me planteaba. Pero también, por ejemplo, ahí donde trabajo, hay una licorería al lado. Y en esa licorería, al lado, van muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes a tomar y beber guaro. Y de vez en cuando, algunos se acerca por allí por la tienda y empieza a platicar conmigo, empieza a conversar conmigo. Y también me han preguntado, ¿y cómo puedo hacer yo para dejar esta vida? ¿Y cómo puedo hacer yo para salir de esto? Es otra pregunta que me podían lanzar, ¿no? Para muchas personas, hoy en día en esta vida, no es tan fácil responder a esa pregunta. No es tan fácil porque están llenos de interrogantes en nuestra vida. Está lleno de dudas. ¿Quién no tiene dudas hoy en día? ¿Quién no tiene temores hoy en día? ¿Quién no tiene ansiedad? Estamos en una vida hoy en día que estamos rodeados de todo eso. Estamos rodeados de dudas, estamos rodeados de temor y estamos rodeados de ansiedad. Pero, que bueno, tengo una buena noticia para usted. ¿Qué les parece? ¿Les parece que si les digo que Dios no nos creó para ser un alma derrotada? Que Dios no nos creó para ser un alma cobarde, desanimada, frustrada y errante. Que lo que busca Dios con nosotros es una vida llena de bendición, porque Dios tiene planes mayores para usted, tiene un mundo más amplio, tiene un mundo con una vida grande para usted. La respuesta a su problema, no importa cuán grande sea,
no importa cuál sea la necesidad que usted esté pasando, pero la respuesta a su problema se encuentra aquí. Esta es la respuesta a su problema. Esta es la respuesta a su temor. Esta es la respuesta a su ansiedad. Esta es la respuesta a su necesidad. Esta es la respuesta a su soledad. Es la respuesta a todo aquello que le aflige, que le hace dudar, que le hace temer y que le hace tener ansiedad. La Biblia nos dice que por muchos problemas que tengamos, en Romanos 8:37, ¿me lo puede poner, hermano, por favor? Romanos 8:37, yo creo que alguno lo debe conocer. Dice, antes, en todas estas cosas, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, ¿en dónde? En todas estas cosas. Cualquier problema que tengamos, la Biblia ya nos está enseñando que somos más que vencedores en todas estas cosas. Y también nos lo dice en 1 de Juan 5:34. Hoy les voy a hacer trabajar al equipo de sonido, porque saben que me gusta mucho usar la Biblia cuando me dan la oportunidad. 1 de Juan 5, versículo 4. 1 de Juan, versículo 5, 4. Son rápidos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a quién? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que teníamos? Qué bonito, ¿no? Cómo con la autoridad de la palabra, hoy Dios les está diciendo que Dios es la respuesta a todo problema, a toda perplejidad, a todo aquello que nos aqueja a la humanidad. Cualquier ansiedad, cualquier temor, cualquier duda. Pero no solo vamos a ver eso. En Él se encuentra la cura para la preocupación. Es un bálsamo para el dolor, para nuestras preocupaciones. La palabra es la suficiencia para nuestra insuficiencia. Eso es lo que es. Pero vamos a ver hoy 5 cositas donde Cristo y Jesús es la respuesta. La primera que vamos a ver es la respuesta a la soledad. Qué bonito. ¿Cuántos habitantes tiene Estelí? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Me puede decir ese dato? ¿Cuántos habitantes tiene Estelí? ¿Alguien lo sabe? ¿300.000, 400.000, 500.000? 250.000. Una ciudad grande. 1 millón. No sabemos cuánto tiene Estelí. Pero yo le digo una cosa. Yo vengo de una ciudad que es Madrid. Y Madrid tiene 7,5 millones de personas. ¿Creéis que es grande? ¿Verdad que sí? ¿Y creéis que entre 7,5 millones de personas uno se puede encontrar solo? Sí. ¿Entre 7,5 millones de personas uno se puede encontrar solo? Yo me encontraba solo. Yo me refugiaba en el trabajo. Yo vivía en una ciudad que no es Madrid centro, pero es Alcorcón, y había 300.000 habitantes más o menos. Y yo, mi única solución era trabajar. Trabajaba de lunes a domingo, me refugiaba en el trabajo, y cuando no trabajaba me encerraba en un cuarto. Entre 7,5 millones de personas que había en Madrid, el único refugio que yo tenía era un cuarto de 3x4, donde yo no salía, donde yo lo único que hacía era fumar. Lo único que hacía era comprarme mis cervezas, comprarme mi botella de whisky y quedarme allí encerrado porque no quería saber nada del mundo. Y aunque nosotros nos encontremos en una ciudad enorme, grande, muchos nos volcamos en el alcohol o nos volcamos en esa soledad para evitarnos del mundo, para evitar esos conflictos, para aislarnos de todo. Pero Mateo 28:20, cuando yo empecé a ver y a creer en el Señor, uno de los primeros versículos que me llamó muchísimo la atención es Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo?
¿Podemos estar solos? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién es la respuesta a esa soledad? Cristo es la respuesta a esa soledad. Porque si seguimos leyendo la Biblia, Moisés no estaba solo en el desierto de Madián cuando Dios fue a consolarlo y a llamarlo a su ministerio. Eso lo pueden leer en Éxodo 3:4. No vamos a leerlo todo porque se nos puede alargar el tiempo aquí y me han dejado un tiempo limitado. Elías tampoco estaba solo en la cueva cuando Dios se acercó y habló con un suave murmullo a su vida. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. También lo pueden consultar si tienen tiempo. Pablo y Silas, cuando estaban en el encierro, en esa cárcel, tampoco estaban solos. Tampoco estaban solos cuando Dios descendió y les dio un canto a medianoche. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios bajó a sus vidas y les dio cantar a medianoche. Algo increíble. Eso lo pueden encontrar en Hechos 16. Quien quiera que sea usted, Cristo le puede dar consuelo y le puede dar compañía. Solo tiene que buscarlo en fe. No importa el color, no importa la raza, no importa nada, el credo, la denominación, como lo queramos llamar, porque ¿saben qué? Los deseos de nuestro corazón son igual para todos. La soledad que nos aflige es igual para uno que vive en la costa o para uno que vive en Europa o para uno que vive en África. Esa soledad aflige a todas las personas. Esa soledad aflige a todos y la respuesta está en el Señor, en la palabra. Pero ese es el primero. ¿Y qué les parece si le digo que también es la respuesta para el dolor? ¿Creen que es la respuesta para el dolor? ¿Que Jesús es la respuesta para el dolor? Le voy a contar otra historia. Hoy vengo también de chismoso, de contando historias. Hubo un tiempo que yo trabajé en Brasil. Estuve 3 años viviendo en Brasil y allí también estaba dentro de mi periodo de soledad, refugiado en el trabajo, porque también pasé por un periodo de mi vida que no era muy bueno. Allí me encontré con un compañero de trabajo, un chico brasileño, que me llevé muy bien con él y cogí bastante amistad con él. Y hubo un momento, un día, que recibí una llamada que le impactó mucho, ¿no? Porque recibió una llamada de Francia y le dijeron que su hija había muerto en un accidente de tráfico. Imaginaros cómo estaría ese hombre. Y yo, hablando con él se fue ese día, pero a la semana regresó a trabajar. Y yo me preguntaba que cómo podía tener el mismo ánimo que tenía antes de haber fallecido su hijo. Y él me decía que había 3 formas de responder ante el dolor. La primera forma que había para responder ante el dolor es ahogar el dolor en alcohol. Primera forma que él me dio. Ahogar el dolor en alcohol. Puede entregarse a la desesperación o incluso pegarse un tiro. Y la tercera forma era volverse a Dios. Respuesta que por aquel entonces todavía no era creyente, a mí me marcó y me impactó mucho. Como una persona que ha perdido a su hijo a miles de kilómetros de distancia puede decir que la respuesta que él tenía es volverse a Dios. Con un dolor, aquí la mayor parte de los que estamos aquí somos padres. Imaginaros, poneros tan solo un instante en el corazón de ese padre. ¿Cómo se podría sentir? Y la respuesta que él me dio, volverse a Dios. Segunda Timoteo 4, versículo 18. El apóstol Pablo sufrió tanto y dice, conocéis un poquito de la vida del apóstol Pablo, dice, el Señor me librará de toda obra mala
y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben en qué situación escribió esto? Enfermo, afligido, con cicatrices y moretones de las persecuciones que había seguido. En esas circunstancias, el apóstol Pablo escribió esto, diciendo que su respuesta para el dolor se encontraba en Jesús. Otra que vamos a ver es respuestas a las cargas. ¿Quién no tiene cargas hoy en día? ¿Quién no tiene un alquiler para pagar? ¿Quién no tiene que pagar a DIS Norte o a Enabas o Enacal? ¿O tienen plan de con Claro o como Contigo? Tenemos cargas, ¿no? Tenemos obligaciones. ¿Y creéis también que Jesús es la respuesta a esas cargas? ¿Creéis que Jesús es así también para esas cargas? Voy a contar otra historia. Me encantan las historias. Y ahora me voy a meter yo. Es una historia ficticia, pero no es tan ficticia como tal. ¿Vale? Es una historia de un hombre cansado que iba por la carretera, vamos a poner ahora aquí, que ya que estamos en Nicaragua, que iba por la carretera de Estelí a la Trinidad andando con un fardo, con una carga enorme de grande, y lleva recorrido pues ya como la mitad de camino, cuando un vecino pasa con un coche, con una camioneta, y me dice que si me puede llevar. Yo a mitad de camino digo que sí, pero ¿sabéis qué pasa con la carga? Que no soy capaz de dejarla en el suelo, la sigo llevando yo. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando Dios quiere entrar en nuestra vida y no dejamos que lleve nuestras cargas. Cuando nosotros no dejamos que lleve nuestras cargas, hacemos como ese vecino nuestro que nos ayuda a caminar con la camioneta, pero no somos capaces de entregar nuestras cargas al Señor. No somos capaces de dejarlo todo. No apoyamos en el piso nuestra carga, es decir, no apoyamos en el Señor aquello que nos aflige. Esa es la respuesta a nuestras cargas. Tal vez usted se haya vuelto a Dios, pero no ha sido capaz de entregar sus cargas a Él. Tal vez usted esté buscando de encontrarse con el Señor, y lo primero que nos dice la palabra es que debemos dejar nuestras cargas con Él. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, porque miren lo que dice primera de Pedro 5, 7. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo leen conmigo? Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué bonito es la palabra con nosotros. Qué bonito es que de momento nos rescata de la soledad, nos alivia en el dolor, carga con nuestro peso. Si usted debe atravesar un valle de sombra de muerte, o si debe despedirse de personas que ha amado, si sufre privaciones, desdicha, incluso si es perseguido injustamente por causa de su camino recto, de su vida, cobre ánimo, ármese de valor, porque nuestro Cristo es más que adecuado para nuestro dolor. Otra de las situaciones que me he encontrado en la vida, voy a hacer casi 50 años, ya me queda muy poquito. En noviembre, ya por si alguien se quiere acordar, en noviembre es mi cumpleaños, ya aprovecho. Por las redes sociales también pueden mandar un me gusta también es bienvenido. Hablé con una persona en Madrid que en un incendio había perdido a toda su familia. Había perdido todo él, intentó salvarlo. Si lo buscan, aparece en las noticias de un hombre que sufrió quemaduras en un 80% de su cuerpo por intentar salvar a su familia y no lo consiguió. Y yo creo que esa persona
No hay ninguna persona más en el mundo que pueda sentir ese sufrimiento como sufrió ella, como sufrió él. Y la verdad que en ese momento también él tomó mi mano con fuerza y le dijo sonriendo: dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente. Imaginaros cómo se puede quedar una persona después de haber perdido a su mujer, a su familia, haber sufrido quemaduras en todo el cuerpo y ser capaz del Señor de entrar en su corazón y decirle esas palabras para una persona. Esas palabras son desgarradoras. Esas palabras para alguien que yo en ese momento no era creyente, es más, ni agradecía ni siquiera por el plato de comida que tenía. Hoy soy incapaz de levantarme de la cama y no dar gracias al Señor. Que me digan esas personas, digo, este hombre, aparte de las quemaduras, se le ha quedado mal de la cabeza. Ese pensamiento que yo puedo tener, porque ¿cómo puede una persona decir que la gracia de Dios es suficiente? ¿Cómo puede una persona decir, después de ese sufrimiento, es algo increíble, es algo completamente maravilloso que una persona pueda llegar a hablar así del Señor? Y viene lo que es la respuesta al sufrimiento, ¿no? Porque ese hombre, el resto de su vida, no volvía a coincidir más con él. No sé cuántos años viviría. Si Dios le permitió vivir mucho, ojalá que haya sido así, porque su testimonio de vida era impactante. Ojalá Dios haya permitido compartir a ese hombre su testimonio con más personas y no solo conmigo. Pero fijaros lo que dice Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Otra respuesta más de este examen que estamos teniendo. Una respuesta que nos da la palabra es una respuesta del sufrimiento. Dice que vamos a tener muchas aflicciones, nos está diciendo la palabra. Pero de todas ellas nos va a librar Jehová. La Biblia está llena de personajes que han sufrido. Y si no, tenemos un ejemplo clarísimo con Job. ¿Pensáis que Job no sufrió? A Job le fue retirado todo. A Job le quitaron su familia, le quitaron sus posesiones, le quitaron su salud, le quitaron todo, pero nunca renegó del Señor. Pablo estaba enfermo, dice la palabra que estaba enfermo. Lázaro se enfermó y murió. Las personas buenas, a las personas buenas a lo largo de la vida, no se nos ha prometido que no vamos a tener ningún problema. Amén. Y que no vamos a tener ningún sufrimiento. La palabra nos dice que nos van a librar, pero no nos dice que no vamos a pasar por ese proceso. La palabra nos dice que Jehová va a estar con nosotros, que no nos va a dejar solo, como nos ha dicho en un principio. No nos va a dejar solo, pero no nos va a librar de ese proceso. No nos va a librar de esa enfermedad. Y les pregunto, ¿y por qué piensan que sufren los cristianos? Pregunta. Si nos dicen aquí la palabra que nos van a librar y que no nos van a dejar solos y que todo va a ser así. ¿Y por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué será que sufrimos tanto? Y me disgusto con la esposa porque no tengo la comida caliente cuando llego, o ella se disgusta conmigo porque deja la toalla en medio de la sala. El sufrimiento también de parte del cristiano, ¿verdad? Es broma, es broma. Estaba demasiado serio y leyendo muchos, y a mí como al pastor también me gusta bromear de vez en cuando, aunque me cuesta más que él lo hace más natural. Pero de vez en cuando también me gusta bromear un poquito. Hay una razón, te voy a dar una sola razón, ¿vale? Por la cual los cristianos sufren. Una razón por la cual los hijos de Dios, según la Biblia,
es que el sufrimiento es un proceso de disciplina, es un proceso de corrección y es un proceso de moldeado. Y no me lo invento yo, eso está en Deuteronomio 8:5. Veamos qué dice la palabra. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. A todos los padres les pregunto, ¿han corregido alguna vez a su hijo? ¿Han sufrido corrección? ¿Y creéis que es por maldad de los padres? ¿Verdad que no? Nos está diciendo la palabra que así como castiga al hombre, nosotros como castigamos el hombre a nuestros hijos, Dios nos castiga a nosotros para corregirnos y para llevarnos por el buen camino. Este pasaje bíblico nos dice que la corrección de la aflicción es un paso en el proceso de nuestro desarrollo, es un paso para que nosotros nos desarrollemos completamente, tanto a nivel espiritual como a madurez. No es necesario que yo a mi hija, que tiene 2 años, le digo, no metas los dedos en el enchufe, ¿cómo se llama aquí? Tomada, ¿verdad? En la toma de corriente porque te va a dar un calambrazo. Y eso se lo tenemos que decir. Si va a la segunda vez, se lo digo un poquito más alto, a la tercera le doy en la mano, porque no aprende. Entonces es algo que tenemos que corregir, es un toque de amor que tenemos. Yo con mi hija no quiero que meta los dedos en la toma de corriente. Nuestro Padre amado tampoco quiere vernos en una licorería, tirados en una calle, tomados de alcohol, con temor, con ansiedad, sintiéndonos solos. Ese toque de corrección es necesario para nuestras vidas. Es un toque de amor. Y el sufrimiento puede ser también un medio de afinarnos y de corregirnos y de purificarnos. Porque hay veces en nuestra vida que estamos en un camino que no es el correcto. Y necesitamos de esa corrección para quitar aquello que nos está haciendo daño, aquello que no agrada a Dios. ¿Conocen la música del Aleluya? La conocen, ¿verdad? ¿Saben quién la escribió? Händel. Händel escribió la música del Aleluya. ¿Y saben cómo la escribió? A eso no lo sabían, ¿a que no? Se los digo cómo la escribió. En medio de una pobreza completamente absoluta y completamente paralizado de su lado derecho. Así escribió Händel la música de Aleluya. Una de las músicas más cantadas, una de las músicas que más adora al Señor. Imaginaros cómo fue escrita, cómo estaba el autor. ¿Creéis que no estaba sufriendo? Qué música tan preciosa y tan emotiva. Pues la verdad que muchas veces cuando cantamos el Aleluya a muchos se nos aflojan las lágrimas, ¿no? Incluso somos capaces de agradecer todo aquello que el Señor hace por nuestras vidas. Como decía, Job fue llamado también a sufrir como el que más. Y vamos a ver solo un pasaje de Job que está en 23:10. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Creéis que todo ese sufrimiento no fue para purificarlo y sacar algo precioso como es el oro? Eso es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas con cada una de nuestras situaciones. Porque imaginaros, su sala, su cuarto, cuando está enfermo, su sala de enfermedad, puede convertirse en un gimnasio espiritual. Puede convertirse en algo donde su alma es ejercitada y purificada como el oro. Es algo donde en el sufrimiento, en medio del sufrimiento, somos purificados. La enfermedad es una de todas las cosas que Dios dispone
para el bien de quienes los ama. Romanos 8:28 dice que... ¿Qué dice Romanos 8:28? Que me ayude el equipo. Aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y creéis que la enfermedad no es una de todas las cosas? La enfermedad es una de todas las cosas que son llamadas para bien de nosotros. Es uno de todo lo que el Señor nos está dando respuesta en todo. Entonces, en proceso de enfermedad, no se resienta, no se amargue por ello. Sé que hay situaciones, incluso en las redes, a lo mejor nos pueden estar escuchando personas que están postradas en una cama, personas que están enfermas, personas que están con una dolencia que piensan que son incurables. Pero yo les digo una cosa, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible para ellos. Hemos visto muchos milagros, incluso aquí en la iglesia ya hemos visto sanidades espectaculares, curas de cáncer. Yo en la central hemos visto cómo se alargan miembros. Hay cosas que no son imposibles para el Señor, y una de ellas son las enfermedades. O sea, aquellas personas que nos están escuchando, y para ustedes en todo el auditorio, lo estoy diciendo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios es solo que demostremos esa fe, porque hay algo que es imposible agradar al Señor si no tenemos fe. Y nos está pidiendo el Señor que tengamos fe en su palabra, que tengamos fe en su manual de instrucciones que nos deja. Esta es la respuesta a cualquier examen que nos puede poner la vida. Esta es la respuesta a cualquier cosa que nos angustie, a cualquier cosa que nos dé temor, a cualquier cosa que nos dé dolor, que nos dé sufrimiento. La palabra está llena de versículos. Yo les he traído una selección amplia. No sé si llevo 8 o 9 versículos, me queda todavía alguno, todavía no hemos terminado. Pero es increíble cómo la palabra va dando respuesta a cada uno de nuestros problemas, a cada una de nuestras aflicciones. A mí me rescató de la soledad, me rescató de vicios, de ataduras. Hay personas que han sido sanadas, hay personas que han sido bendecidas en economía, bendecidas en el matrimonio, bendecidas en cualquiera de las situaciones que nos dan. Es así, porque imaginaros lo que dice Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Dice, el corazón, ¿cómo tiene que ser el corazón nuestro? Alegre, constituye buen remedio. Es decir, cuando tenemos un corazón alegre, tenemos ese buen remedio. Y por el contrario, ¿qué dice? Mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Wow! ¿Qué lección nos está dando la Biblia? Dice que tenemos que tener ese corazón alegre. En medio de la angustia, en medio del dolor, tenemos que tener ese corazón alegre, porque un espíritu triste, ¿qué es lo que hace? Cuando uno está triste, yo cuando estaba solo, lo único que hacía era deprimirme. Estar en mi casa, estar metido dentro de un cuarto, jugando a la PlayStation ya con 40 y tantos años, metido dentro de un cuarto jugando, escuchando música que no me correspondía y haciendo algo que tampoco me correspondía. Hoy, gracias a Dios, el Señor me sacó de esa soledad y me devolvió algo que nunca imaginé que podría volver a tener, como es una familia, ¿no? Y es una familia ya no solo física, sino espiritual. Es algo que es increíble. ¿Y saben cuál es el gran secreto del gozo del cristiano? ¿Por qué el cristiano siempre está gozoso? Otra pregunta más. Nos lo va a decir la Biblia también. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y qué quiere decir este pasaje? Porque es un poco lioso, ¿no? Si lo leemos otra vez, leámoslo otra vez. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, que tenemos esa fe en el Señor. Ese es el gozo del cristiano. Tener esa fe en que Jesús, aunque no lo veamos, y que lo amamos sin haberlo visto, amamos al Señor sin haberlo visto. Ese es nuestro gozo en el Señor. Ese es el gozo del cristiano. Porque amamos al Señor sin haberlo visto, sin haberlo tocado. Ojalá yo en mis pensamientos siempre me pregunto que cómo habría sido vivir en la época de Jesús. Cómo habría sido poder haber estado con Él, poder haber compartido como Juan ese regazo y haberme acostado la cabeza en el pecho de Él. O cómo habría sido ver esos milagros, ver cómo se liberaban demonios. Pero la palabra dice, benditos aquellos que sin haber visto y sin haber tocado creéis en el Señor, ¿verdad? Ese es el gozo del cristiano, ese es el gozo que hoy tenemos hoy en día, que no vivimos en esa época, pero amamos al Señor y creemos en Él. Y por último, la última respuesta que me queda, la última respuesta que da la palabra a nuestra vida es la respuesta al pecado. ¿Qué dice Jesús en la respuesta al pecado? Así es, Jesús también es Romanos 3:23, y ya es el último, no, el penúltimo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahora ya cierro el micrófono y nos vamos, porque nos dice la palabra que no tenemos ninguna solución. Nos dice la palabra que por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, y lo está diciendo la palabra. ¿Y ahora qué hacemos? Si estoy diciendo que la respuesta al pecado será por algo, ¿no? Pero nos dice la palabra que todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Alguien se ha librado de pecado en esta semana? Que levante la mano. No, todos somos pecadores, ¿verdad? La Biblia indica que todos los problemas del mundo surgen por el pecado. Todos los problemas que hay en el mundo surgen por ello. Y hay una penalidad por el quebrantamiento de ese pecado. Pero, qué bonito, Cristo es la respuesta a ese pecado. Efesios 1:7, por favor, cuando puedan el sonido, Efesios 1:7. Qué bonito es la respuesta que nos da el Señor. Vemos lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No somos merecedores de ese perdón, pero la gracia y cada gota de su sangre ha pagado por nosotros. Es la respuesta a cada uno de nosotros. Hoy les pregunto, ¿tiene usted una conciencia golpeada por el pecado en su vida? ¿Tiene usted hoy una conciencia que le está martirizando, que le está llevando a la soledad, que le está llevando al dolor, que le está llevando al sufrimiento? ¿Ha tenido esa sensación incómoda de no estar bien delante del Señor? Porque la verdad que es una sensación incómoda para todos. Es algo que no. ¿Ha estado el Espíritu Santo tratando de convencerle del hecho de que usted ha quebrantado las leyes de Dios? ¿Ha estado el Espíritu Santo trabajando en sus vidas? ¿Ha estado el Espíritu Santo tratando de traerle luz a su vida? ¿Y por qué? Mi pregunta, ¿por qué no abrir hoy el corazón para dejar que Cristo entre a sus vidas? ¿Por qué no dejar hoy desde las redes sociales, aquellos que nos están escuchando, por qué no dejar hoy
que Cristo entre en nuestro corazón. Porque Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. No importa si se encuentra solo, no importa si se encuentra triste, agobiado, o si está sufriendo, Cristo es la respuesta. La raíz de todos nuestros problemas es el pecado, pero nuevamente Cristo es la respuesta. Si usted entrega su vida a Cristo, Dios promete perdonar sus pecados y darle vida nueva. ¿Entregará su vida a Cristo? ¿Vamos a entregar nuestra vida a Cristo realmente? Puede hacerlo ahora mismo, no importa allí donde se encuentre, allí a través de las redes sociales, no importa donde se encuentre. Primero, reconozca que es una persona que ha pecado y se ha rebelado contra Dios. Es el primer paso que debe dar cualquiera de nosotros, reconocer que hemos pecado y que nos hemos rebelado contra el Señor. Renuncia a sus pecados. Confía en Cristo como su Salvador y sígalo como su Señor. El Espíritu Santo vendrá a vivir en su corazón. ¿Quién quiere vivir que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón? ¿Quién quiere que el Espíritu Santo nos acompañe? Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque hoy, concluyendo, les digo una cosa. Usted puede ser una nueva persona en Cristo. Igual que me cambió a mí, una persona atea durante la mayor parte de su vida, una persona con vicios, con ataduras, con raíces de amargura en el corazón, con rencor, con odio. Todo eso el Señor y la palabra fue la respuesta a mi vida. Hoy Dios le está dando la respuesta a todo aquello que usted está sufriendo, a toda enfermedad, a todo sufrimiento, a toda soledad, a todo pecado. La respuesta está en el Señor. Aquí tienen la respuesta. Y con este mensaje ya nos despedimos de las redes sociales agradeciéndole por esta visualización y por cada apoyo que nos dan y dando las gracias. Y les dejo con mi hermano que va a hacer una oración de despedida. Gracias. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos en nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo a la misma hora y en la misma sintonía en nuestras diferentes plataformas de YouTube, TikTok y Facebook. ¡Bendiciones!